Amén. Tome su lugar, iglesia, qué bueno en esta mañana podernos gozar en medio de toda temporada. Amén. En todo tiempo y en todo momento estará de continuo la alabanza en nuestra boca y nuestros labios se abrirán para darle al Señor la mejor adoración. No importa en qué situación estemos, no importa en qué situación nos encontremos, pero el Señor es fiel y el Señor permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor por este tiempo, gloria al Señor por cada una de las familias que se encuentran aquí representadas, por cada uno de los niños. Bueno, ahora diga conmigo, esta invitación es para mí, dígalo. Esta invitación es para mi familia, dígalo. ¿Usted lo cree? Esta invitación es para mí. Y esta invitación es para mi familia. Gloria al Señor. Tendremos el cierre de fin de año y esta invitación es para usted, para toda su familia. Por eso no quisimos hacer una reunión en un círculo cerrado donde vayan unas y otras familias, donde solamente vayan los líderes, donde solamente estén las mujeres de oración o donde solamente estén los maestros. Es una invitación abierta donde queremos realizar el cierre de este año y queremos hacerlo antes del 24 de diciembre. Por eso queremos que usted como familia se pueda programar en este tiempo. Más o menos es del 20, 21 o 22. ¿Por qué? Porque queremos que usted tenga el 24 en familia, que disfrute. Pero en este tiempo queremos organizar un cierre ya de fin de año y queremos contar con la participación de toda la iglesia, de toda su familia. Que en este tiempo estemos allí, compartamos, comamos. ¿A cuánto les gusta comer? ¿A cuánto les gusta comer? Yo creo que vamos a tener una mesa así, mejor dicho, súper grande, súper larga, donde va a haber abundancia de comida, donde quiero ver a todos mis niños corriendo por ese lugar y donde todos juntos como iglesia podamos darle la gloria al Señor por un año más en victoria. ¿Cuántos saben que este año ha sido un año de lucha, de guerra, pero también ha sido un año de victoria? ¿Cuántos lo creen? Amén. Ha sido un año donde hemos visto la mano del Señor en todo tiempo. Entonces, ¿por qué no sacar este espacio en familia y poder reunirnos en un lugar? En esta oportunidad no lo vamos a realizar aquí en la iglesia, lo vamos a realizar fuera. Por eso quiero que usted junto con su familia se programen para este tiempo. Amén. Al final del servicio les daremos algunas indicaciones para aún las familias que no pudieron asistir hoy, también usted les pueda llevar la información. Y todos juntos como iglesia podamos tener este día de cierre. Amén. Va a cerrar ahí sus ojitos donde está y le va a dar gracias al Señor por esta nueva porción de la palabra. Dale, Señor, en esta mañana, tú eres bueno, tú eres precioso. Te adoro con tanta libertad, Señor, porque tengo la confianza plena en ti, que tú eres mi libertador, que tú eres mi roca, que tú eres mi castillo, que tú eres mi fortaleza. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada familia que está en esta mañana aquí representada. Pero también gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas, por amarnos tanto, por amarnos con ese amor incondicional, con ese amor que supera todo entendimiento. Gracias, Señor bendito, porque hablas a nuestra vida en esta mañana. Pedimos, Señor, que aún tu palabra pueda trascender por en medio de las redes sociales. Que todo aquel que nos escucha desde casa pueda entender tu palabra y pueda poner
por obra, Señor. Gracias por utilizarnos y gracias por habernos escogido como tus instrumentos, aún sin merecerlo. Padre, te adoramos en esta mañana y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, gloria al Señor. Muy buenos días. Dios les bendiga. Ya saludó la persona que está ahí a su lado. Salude un niño. Y a los hermanos, nuestras hermanas que están en casa. Algunas vienen viajando, otras están en grados, clausuras. Bueno, tantas cosas que de pronto vienen en este mes. Y confiamos en el Señor, ¿no? Que todas estas cosas son temporales y podremos seguirnos congregando, seguir honrando el nombre del Señor. Amén. Es que me escucho. Gloria al Señor. Vamos a mirar el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11. ¿Qué pasa, hermanos? A veces nosotros nos refugiamos detrás de las promesas que hay en la palabra. O sea, a veces hay personas que dicen, no, pero es que Dios promete en su palabra. Pero ¿cuántos saben que en la soberanía de Dios, Dios puede cambiar su promesa? Dios puede cambiar de alguna manera o nos lleva a nosotros a vivir y a entender que el hecho que yo prometa, Deuteronomio 11, que el hecho que Dios te haya prometido algo, para que esa promesa se cumpla en tu vida, tú estás sujeto a la obediencia a la palabra. ¿Cuántos saben eso? No, es que Dios dice que Dios me va a bendecir. Sí, ahí está. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿A cuántos les gustan las condiciones? Condiciones son reglas, son normas. Y a veces no nos gustan las reglas, las normas. A veces no nos gusta cuando vienen las cosas. En algún momento, bueno, a mí me pasa. ¿Cuántos saben que no, en esta vida no todo es gratis? ¿A cuántos les ha llegado por ahí una invitación a algún lugar gratis? No, usted se acaba de ganar, un ejemplo, un pasadía. Usted y toda su familia, tal fecha, de tal hora a tal hora. Ay, ¿a cuánto les gusta una noticia de esas? Amén. Ahora vamos a mirar las condiciones. Van a haber unas condiciones. Entonces uno llama, uno pregunta, uno averigua y resulta que no, mire, si usted, la entrada es a las 8, si usted llega a las 8:10, ya no lo podemos dejar entrar. Sí, usted aquí puede disfrutar de todas las instalaciones, pero el almuerzo vale tanto. No tiene, o sea, vienen condiciones. ¿Y qué pasa? Que las condiciones no nos gustan. Y por no aceptar las condiciones, hemos perdido muchas bendiciones. Eso sucede. Tú y yo estamos aquí por misericordia de Dios. Pero aparte de las promesas y lo que Dios dice que te va a dar y me va a dar a mí, porque eso, mire, lo que Dios ofrece no lo cambiamos por nada. Pero muchas veces las condiciones son las que no nos parecen. Mi hijo tiene un celular, pero tiene condiciones. Mi hija por ahí también tiene su celular, pero ayer aún le pusimos una condición.
Y entre más veamos que necesita utilizarlo, más condiciones. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice que al que más tiene, más se le exige? Y a veces queremos ministerio, queremos las bendiciones, pero cuando aparece Dios a exigirnos, pero no, yo pensé que eso era así, que Dios me daba y ya. Y esta mañana nos hablaron en el devocional de buscar primeramente. ¿Cuál es la condición? Buscar a Dios ¿cómo? En primer lugar. Y después ya vienen las bendiciones, las añadiduras. Deuteronomio 11, del 18 al 21. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras, ¿en dónde? En vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ya vamos a hablar el para qué. Ahora, aquí estamos hablando y estamos escuchando solo condiciones. Aquí estamos escuchando solo qué tenemos que hacer, o sea, las condiciones que Dios nos está colocando. Y las condiciones son ordenanzas. El jueves tuve yo una exposición para una nota final del Instituto Bíblico, y en el texto que yo tuve que exponer, yo saqué una conclusión que yo espero que esa conclusión me haya servido. Y era que el salmista, porque era un salmo, tomaba la palabra y hablaba en primera persona. O sea, que tu palabra me llene, que tu palabra yo la obedezca, que tu palabra me dé, o sea, a manera personal. Y muchas veces queremos las promesas para mí y las condiciones para los demás. Y aquí escuchamos solamente condiciones. Entonces, cuando las cosas vienen en tu vida y en mi vida, mira, Dios no va a permitir que tú corras un riesgo sin Él advertirte que algo viene. ¿A cuántos Dios nos ha advertido de que hay un infierno? Que viene un periodo de gran tribulación. O sea, eso lo sabemos. Ahora, ¿sería Dios injusto que eso fuera a suceder y no nos advirtiera? Para que tú y yo tomemos cartas en el asunto. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Hoy en día, ¿se acuerdan que hace 8 días hablamos de lo que pasó aquí del Nevado de Ruiz, de ese volcán que hubo un deslizamiento hace 40 años? ¿Se acuerdan que advirtieron, pero qué hicieron? No atendieron a la advertencia. Es cuando no se atiende a la advertencia de Dios, hay consecuencias. Entonces hay cosas buenas y cosas malas. Ahora, en medio de las cosas buenas, o que a nosotros nos parecen buenas, pero que también a veces queremos hacerlas ver como algo malo, ¿cuáles son peores? Sobre cuáles de los dos sucesos que llegan a mi vida, los buenos y los malos, yo debo meditar, debo pensar, o a ciegas pretender, esto es bueno, nos metemos de cabeza. Pero a veces la situación que más nos exige, lo vemos como algo malo. A donde más nos tenemos que esforzar, a donde yo más me tengo que obedecer, eso lo vemos como algo malo. Pero a veces esas situaciones son las que más nos forman, nos moldean, traen a mi vida cosas que le agradan a Dios.
A veces, ¿a cuánto nos exigen en nuestros trabajos? Hermanos, los trabajos traen una exigencia, pero ¿qué pasa? Hay personas que no les gusta tener que cumplir un horario. Eso mi jefe, y usamos términos, no, es bien alzado, me la tiene montada. Entonces yo voy a poner mi propio negocio. ¿Cuántos saben que exige más su propio negocio que sujetarse a otro? Si yo no quiero que se caiga, tengo que ser exigente conmigo, con mi horario, con mi economía. Pero es que no me gustan las normas. Bueno, hasta para ti mismo deben haber normas. Entonces hay cosas buenas, gracias a Dios, que tenemos que sentarnos a meditar, a pasarlas por la palabra de Dios, a mirar cómo estoy tomando yo esa, porque a veces las cosas buenas son las que más nos desvían del camino del Señor. Pero también hay cosas que parecen malas, duras, difíciles, que tengo que enfrentar en mi diario vivir, pero lo que están haciendo es formándome, guiándome a ordenar mi vida. Cuando se nos dice la verdad, ¿a cuántos les duele la verdad? Incomoda, ¿cierto? Anda. Pero eso es una alarma o un buen consejo que nos pueden dar. Cuando se advierte o hay una demanda por alguna situación, tú y yo debemos actuar en obediencia, caminar conforme a esa advertencia. ¿Por qué me están diciendo? Tenga cuidado. No salgas de noche. Las drogas no son buenas. La palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, está llena de advertencias. Pero hermano, escúcheme bien, esto es lo que más rechazamos. Dale advertencias a tu hijo y no las quiere. Te vas a caer. Cuidado, te lastimas y no lo atienden. Y muchas veces tiene que caerse, tiene que lastimarse para darnos cuenta que era verdad o por algo el Señor nos estaba advirtiendo. A veces somos tercos. Ahora, este versículo 18, donde estamos empezando este tema, tiene dos palabras y es por tanto. Cuando se habla por tanto, es como yo decirle y por supuesto. Se quedó sin trabajo, entonces por tanto va a tener dificultades en su economía. O sea, está lloviendo, por tanto se va a mojar. O sea, habla de algo lógico, de algo que no te debe estar. Es que lleva una vida sexual desordenada, por tanto puede tener una enfermedad venérea, un embarazo. O sea, ¿qué es la advertencia, hermanos? La advertencia a nuestras acciones. Por tanto viene de una advertencia y se quiere aplicar o decir qué hacer para no caer en ese error que se está mencionando anteriormente. Entonces, si yo veo que me advirtieron, viene la avalancha, viene esto, por tanto, y ahí en base a eso yo actúo. Oye, tienes una reunión a las 9 de la mañana, por tanto, ¿a qué horas debes venirte? Si ves que es una advertencia. Ahora, si no te vienes a X hora, ¿qué va a pasarte? Va a llegar tarde. O sea, va a haber una consecuencia negativa, aunque a muchos no le prestan atención a las consecuencias. Pues si no le gusta, así, esa palabra.
Y el pastor tiene dos opciones: seguir bravo o contentarse. No, yo me contento rápido. Me gusta más estar feliz que enojado. Ahora, enojarme no soluciona el problema, pero tengamos en cuenta y por tanto. Ahora, ¿cuál es la advertencia? Vamos a mirar desde el versículo 16 y 17 de allí de Deuteronomio 11. Miren lo que el Señor les advierte: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, miren, a ustedes les puede pasar esto. ¿Cómo les puede pasar esto? Deben hacer esto y esto. La solución, la advertencia de parte del Señor. Es más, mire, si usted mira por allá el versículo 8, sigue advirtiendo. Dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual paséis para tomarla. El Señor, que les tiene una promesa, les va a dar una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra donde, mejor dicho, pero aunque esa tierra va a ser de ustedes, yo tengo unas condiciones, dice el Señor. Aunque ustedes van a entrar al cielo, hay unas condiciones. No pueden venir y tomar la tierra y hacer lo que bien les parezca, porque van a tener consecuencias. Van a tener. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Dice el 17: y se encienda el furor de Jehová. ¿Sobre quiénes? Sobre vosotros, y cierre los cielos. Si ustedes no atienden a y por tanto, el furor de Jehová se va a encender. Por eso debemos tener cuidado. Entonces, y por tanto pondréis estas mis palabras. Ahora, cuando dice pondréis, ¿de quién depende? De cada uno de nosotros. Nos está diciendo que tú y yo debemos poner. Ya está la advertencia. Ya la advertencia es: guardaos pues vuestro corazón, que no se infatúe. ¿Saben qué es estar infatuado? Habla de ser una persona presumida, vanidosa, por la abundancia y la comodidad. Entonces, tener es bueno, pero es más alto el riesgo que se corre de desviarnos, porque, hermanos, cuando falta uno se aferra a Dios, pero cuando sobra se olvida uno de Dios. Entonces, cuando dice no se infatúe, no te vayas a volver orgulloso, altivo, prepotente, donde por todo tu bienestar te olvides de Dios. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, por tanto, pondréis estas mis palabras. Es tu decisión si tú quieres o no quieres poner las palabras de Dios en tu corazón y en tu alma. Dios te habla, Dios te da un devocional, Dios en las noches te envía un versículo de 3-4 renglones. En la mañana hay un devocional, en el miércoles, el domingo. Pero tú estás en tu libertad de obedecer o no. Escúchame bien, yo no puedo obligarte. Yo te voy a insistir, yo te voy a hablar, lucharé en mis fuerzas, en las fuerzas de Dios, en oración, para que tú atiendas las palabras de Dios en tu corazón.
Ahora, hay cosas que a ti te van a parecer, a la primera tú vas a decir amén. Pero hay otras cosas que a la primera tú vas a decir, ¿será que esto sí es de Dios? ¿Que yo tenga que dejar las 2 mujeres que tengo? Porque el Cana tenía 2. Sí, en la Biblia, eso es de Dios, dicen algunos. Entonces debemos nosotros mirar, analizar y entender la advertencia, la promesa, la advertencia y la consecuencia. Siempre. Si a ti te regalan una bicicleta, ¿tú crees que puede haber una consecuencia? ¿Será que te puedes caer? Te puedes caer, ¿cierto? Puedes sufrir un accidente. Entonces ya está la promesa, que es la bicicleta, pero ya sabes la consecuencia. Ahora, para que no tengas la consecuencia, ¿qué tienes que hacer? La advertencia. Hermanos, siempre que Dios te advierta, atesóralo en tu corazón la advertencia. Siempre. Ahora, y siempre que haya una promesa, es porque debe haber una advertencia. Siempre. Dios no te manda allá, oye, vaya, haga, sin decirte, hey, cuidado. Nunca lo va a hacer el Señor. Entonces, pondréis estas mis palabras, y esta frase habla de tu decisión voluntaria. ¿Cómo es tu decisión? Voluntaria. No lo hagas por miedo. A que no, es que si no el diablo se va. No. Hermanos, Dios quiere que tú y yo le sirvamos por amor. Ahora, ¿dónde debes ponerlas? ¿Dónde debes poner las palabras? ¿Dónde debe estar esa palabra? Y habla de 2 lugares importantes en tu vida: tu corazón y tu alma. O sea, cuando habla de tu corazón, no está hablando del órgano como tal, porque es que es un órgano, o sea, aún nosotros mismos parafraseamos, ay, es que en el corazón no manda nadie. No, ese funciona solito. Tum, tum, sístole y diástole, sístole y diástole. ¿Sí es eso el movimiento del corazón? No se me ha olvidado lo que me enseñaron en primaria. Ese funciona, pero ¿en tu corazón guardas sentimientos? No. El corazón es un órgano como un brazo, como el hígado, como el páncreas, como una oreja. Es un órgano, pero es una manera que nosotros utilizamos, y la Biblia también, para expresar nuestro ser. Cuando decimos, ay, es que me enamoré porque en el corazón no manda nadie. ¿Tú te enamoraste en base a tu órgano? ¿Un órgano que bombea sangre? No, pero es un término que utilizamos porque uno dice que en el corazón. No. Hace poco le hablaba yo a una persona. A veces las personas se casan por emociones o por lo que ven, mas no aterrizan a mirar un poco de cosas que deben analizar. O sea, ay, es que te amo, es que eres tan linda. Y como él se viste bonito y huele a rico, y le dice y la sube y la baja con palabras, ¿cómo está ella en sus emociones? Lo que él le pida ella lo acepta. Y después resulta que era un guache, que era un patán, que era grosero, que era borracho. Y uno dice, ¿y cómo lo aceptó? ¿Por qué? Lo hiciste con tus emociones. Uno es el corazón, nuestro ser, mente, cabeza fría, pero otro es el alma. Y aquí donde viene a jugar el alma, ahí ya están nuestras emociones. No te dejes controlar por las emociones. Mire, si Dios nos da emociones, tú tienes derecho a estar triste, contento, enojarte, airaos, pero no pequéis. Pero también habla del gozo de la salvación, de que nuestra tristeza se convierte
en gozo, de estar alegre. Dice que la alegría, ¿cómo es? Hermosea. Ay, entonces por eso acá todos somos bonitos. Pero en medio de esas emociones, no debes dejar que la palabra de Dios sobre. Porque la emoción, ¿usted sí sabe por qué uno de novios se escapaba? ¿En base a qué? A las emociones. Es que me voy a ir a ver con ella. Y uno no le... Mire dónde quedaba la obediencia. ¿Y qué hacía? ¿Qué gobernaba? Las emociones. Y eso ha sucedido, que uno pone en primer plano las emociones y no la palabra. Entonces, deje que la palabra de Dios more en tu corazón, en tu ser, pero que tus emociones, así estés enojado, debes glorificar el nombre de Dios. Así tengas la emoción de que, uy, Dios mío, hoy nos pagaron, hoy podemos ir a comprar y hacer. Hombre, la palabra de Dios. Porque las emociones nos hacen equivocarnos. Es más, muchos predicadores juegan con las emociones de la gente, para bien y para mal. Para bien del predicador y para mal de la iglesia. Por eso, miren, esos predicadores que se extienden a gritar, ¿cuántos dicen amén? Y claro, cuando él termina todos los gritos, todos están ya eufóricos, amén, aleluya, pacte con Dios. Ay, como ya los cogió con las emociones al rojo vivo. Y esos lugares donde los oscurecieron y tienen luces y el sonido y el de todo, ¿saben para qué es eso? Para sus emociones. Usted puede tener el problema más grande, pero váyase para una discoteca y se le olvida todo. Salga a su realidad. O sea, hermanos, el mundo, la mercadotecnia, todo está dispuesto para jugar con sus emociones. ¿Cuántos han sentido que usted necesita algo que no necesita mirando televisión? No, mire, compre por ahí un video, trapero, exprimation, no sé qué. Y le muestran un trapero con tecnología y usted dice, ese es el que necesito. Hay un comediante que sale explicando esto. Y entonces sale una viejita diciendo, yo no sé qué, y me dolía, pero desde que compré el trapero, no sé qué, ya mi vida cambió. Ay, y usted misma en sus emociones, y las imágenes de otros traperos, ¿cómo las muestran? Oscuras, feas. Y cuando muestran el trapero, y muestran una señora bonita, esbelta. ¿Quién trapea con tacones? Se agarran un moño acá y la pijama más fea, ¿cierto? Pero miren, o sea, cómo juegan con las emociones, hermanos. Y le hacen creer que usted necesita un trapero y usted pretende verse bonita como cuando usted va y mira un trapero normal. Usted tiene que exprimirlo, tiene que usar fabuloso, la cintura va a seguirle doliendo. Pero en emociones, pues por eso la palabra de Dios debe morar en nuestra alma. Para que cuando tus emociones estén por el piso, que tú sientes que el mundo está conspirando contra ti, la palabra de Dios tome vida y te levante, te fortalezca, te vivifique y tú sigas adelante. Eso es lo que quiere hacer la palabra en nuestras vidas. En medio de cualquier... te dejaron una herencia. ¿Cómo están las emociones? Ay, carro, casa, finca, Miami. ¿Y la iglesia? Entonces, si la palabra está morando ahí, tú vas a decir, adiós lo que es de Dios y me voy a pasear. Claro, porque esa es la emoción. Entonces debemos entender.
Pero también dice algo, que debes atarlas como señal, ¿en dónde? En vuestra mano. Mire, los fariseos, hay algo que se llama las filacterías, que ellos se amarraban algo aquí y ahí las tenían atadas. Eso no se lo quitaban para nada. Y les está haciendo esa referencia, como diciéndoles, cuando yo les digo átenlas, ustedes saben a qué me refiero. Ya saben qué es lo que tienen. O sea, no las suelten. Donde vayan, la palabra debe ir con ustedes. Un día un hermano nos enseñó, uno debe tener 3 Biblias: la de la casa, la que usted trae a la iglesia y la que está en tu corazón y en tu alma. Uno, hermanos, la palabra de Dios mora en abundancia, dice. Ahora, ¿qué trae el obedecer la palabra, el atarla, el estar nosotros aferrados a lo que es la palabra de Dios? Que esas advertencias tomen vida, para que no nos dañen, no nos lastimen, no acarriemos maldición, ni nada de eso. Es lo que el Señor quiere, amén. Entonces, átalas en vuestra mano. Dice, como frontales en vuestros ojos. ¿Alguien conoce el espejo frontal de un carro? Están los retrovisores y está el espejo frontal. ¿Dónde va a estar siempre? Ahí. Que la palabra de Dios no se vaya de frente de ti. A veces, el domingo, ¿dónde dejé la Biblia hace 8 días? ¿Y si hace 8 días no vino? ¿Alguien ha visto mi Biblia? Ay, ¿y el pastor escuchando? Así, lleva rato sin leerla. ¿Han escuchado la historia de la cuchara del pastor? Que una familia, una hermanita invitó al pastor a almorzar y sacó su vajilla de plata porque viene el pastor. Entre charla y charla, el pastor cogió la cuchara y la metió entre la Biblia de la hermana y la cerró y la dejó. Toda la semana la hermana buscó la cuchara, el pastor se la robó. Pero yo tengo que reclamarle al pastor mi cuchara. Lo volvió a invitar como a los 2 meses. Pastor, es que yo no puedo quedarme con esto. Y le dije, pastor, ¿usted se llevó la cuchara? No, yo la dejé ahí en la Biblia. Y fueron y la abrieron, ahí estaba. 3 meses sin leer la palabra de Dios. Pero le suceden cosas y ay, ¿qué hago? Hombre, la solución ¿dónde está? En la Biblia. Pero como ni para buscar una cuchara la tomamos. Debemos nosotros entender eso de tenerla como frontales. Ahora, hay cosas, a veces yo entro a muchos hogares no cristianos donde uno no ve ni un versículo por la pared. ¿Usted se acuerda cuando usted era de la religión tradicional? Que usted tenía esas imágenes de metro por metro, que pensábamos que entre más grandes, más poderosas, imágenes, el Cristo, San no sé qué, San sí sé cuándo, San una cosa, San la otra. Pero nosotros no, este texto no lo cumplimos. Dice, y serán frontales entre vuestros ojos. O sea, que estén a la vista la palabra de Dios en tu casa, en mi casa. A veces tenemos paredes llenas de fotos y cosas. A veces no sabemos ni el significado. O a veces hay cuadros de 2 metros por 3 metros y uno. ¿Y eso qué es? No
se sabe. A veces gastamos plata en cosas que ni entendemos. El 19, ¿qué dice el 19? Y las enseñaréis ¿a quiénes? A vuestros hijos, hablando. ¿Cómo se enseña? Miren, hay maneras de enseñar. ¿Cuántos han escuchado el dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras? A veces lo que vean nuestros hijos tiene más valor que lo que yo le diga. Oye, tú tienes que ayudar a tu mamá a lavar, a esto. Yo le puedo estar diciendo a él y él decir, pero este man no coge ni una escoba y si me manda a mí. Entonces, estoy enseñando, pero ya vamos para allá. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa. Aquí ya hay una acción. ¿Sí ven que no es solamente hablar? Y esta acción de sentarse habla de que debo sacar tiempo para enseñar la palabra. Cuando andes por el camino, otra acción. Cuando te acuestes, otra acción. Y cuando te levantes. ¿Cuándo debes enseñar la palabra? En todo momento, en todo tiempo. O sea, no debe haber, no, ahorita no tengo tiempo. A veces uno indirectamente tiene una conversación con alguien y ahí está uno sembrando la palabra de Dios. Mire, usted no tiene que ponerse, porque esto es lo que a veces a la gente no cristiana le cansa. Y nos hemos vuelto, una vez un hermano me dijo, pastor, usted es muy cuadriculado. Y yo, ¿y qué es eso? No, usted dice a las 9 y tiene que ser a las 9. ¿Y luego qué quiere? ¿Que lo espere cuánto? Pero en otras cosas sí nos hemos vuelto cuadriculados. Vamos a evangelizar, vamos a hablar con alguien, entablamos una relación, no sé, un diálogo en una fila, en el bus. Y a veces nos ponemos, no, porque es que Juan capítulo 20 versículo 7 dice que la palabra... Hay personas cristianas que en la universidad, en el colegio tienen que exponer y exponen como si estuvieran predicando. No, hermano, usted puede utilizar la palabra de Dios con sabiduría. Usted, no, porque es que no, me vienen y me cuentan un problema. Yo le digo, no, pero está obrando mal. ¿No piensa que si usted va y le pide perdón a su esposa y deja de tomar, las cosas se pueden solucionar? A mí me funcionó. Yo pienso que eso, mire, cuando uno ama a las personas y más si es su esposa, acérquese, mire, inténtelo, acérquese, vaya y pídale perdón, pero deje de hacer eso. Pregunta, ¿eso dice la Biblia? Sí lo dice, que pida perdón, que deje de tomar. Pero me puse a decirle que Mateo capítulo tan, no, que de tu boca que no se salga la palabra de Dios, pero utilicémosla de manera sabia. A veces queremos cansar y aburrir a la gente. Bueno, que se aburran o se cansen no es culpa nuestra. Pero a veces queremos coger y bombardear a la gente. No, pecador, hijo del diablo. Bueno, sí, lo es. Pero muéstrale el amor de Cristo. Que hay una opción de restauración. Muéstrale que hay una opción de recuperar su hogar. Muéstrale que hay una opción de que su vida se levante y esté en bendición. En lugar de írtele encima y terminar, o sea, está en tremendo problema y usted va a ir a decirle que es un hijo del diablo arruinado, bueno para nada. Hombre, hasta ahí llegó el evangelismo. Pero si vamos y decimos que Dios tiene una oportunidad para su vida, que Cristo le ama, que Cristo quiere perdonarlo, levantarlo, restaurar su hogar, pero si se somete a las advertencias.
Hay unas advertencias. Cristo quiere obrar, pero hay unas advertencias. Entonces, debemos tener en cuenta todo cuándo. Lo más importante, habla, porque hay algo, esto lo resalta. Enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué en este contexto de lo que habla de enseñar a los hijos? Porque tú y yo ya sabemos. Tú y yo ya conocemos la palabra. No toda, así a profundidad. Pero nuestros hijos, tú y yo debemos evitar que nuestros hijos cometan los errores que cometimos nosotros, que tropiecen con las piedras que tropezamos nosotros. A veces cuando yo me pongo yo a contarle a mi esposa, a mis hijos, a veces Santiago me dice: papi, cuéntanos cuando estuviste en el ejército. Mire, antes de Cristo, para mí, mi vida antes de Cristo, yo no tengo nada bueno que contar. ¿Qué les puedo decir? Que tomaba, que fumaba, que era un mentiroso, un idólatra, un desobediente, que no honraba a mis padres, que en el trabajo hacía y deshacía y no era responsable. Pero eso sirve para que mi hijo, mi familia se den cuenta que verdaderamente tenemos un Dios que obra en los corazones si tú y yo nos disponemos. Papi, ¿tú hacías? Así con esa pena. Sí, yo era eso y me arrepiento totalmente. Y yo no quiero. ¿Por qué habla de instruir a nuestros hijos? Las enseñaréis a vuestros hijos. Es un deber. Ahora, ¿se acuerdan que todo empezó con nuestros hijos? Con todo el tema del Halloween, todo empezó con esto. Ahora, si tú los disfrazas, yo les lo hemos explicado, los niños son manipulables. Los niños son fáciles de manipular, su mente, sus emociones. Ve y prométele a tu hijo que lo vas a llevar a ver la película allá en el Buenavista. ¿Qué pasa con las emociones de él? Y ahí lo tienes, ¿cierto? ¿Y cuándo es que me vas a llevar? ¿Y cuándo es que no sé qué? Y hasta que lo cansan a uno, pues espérese. Entonces nosotros debemos sembrar la palabra, enseñarle a nuestros hijos, porque los adultos ya conocemos. Ahora, ¿cuándo? Es lo que resalta este versículo. Dice que debemos hablar de la palabra cuando te sientes en tu casa. ¿Cuántos se han sentado allá en su casa en algún momento? En la sala, en el comedor, al frente a tomar fresco, en la cama a ver televisión. Por el camino, cuando andes por el camino, tú sales a tu trabajo a hacer una diligencia. O sea, en todo momento debemos estar enseñando la palabra. Cuando te levantes, cuando te acuestes. Mira que a veces tú no sabes, no puedes saber en qué necesidad está esa persona a la que tú le estás hablando. No, mire hermanos, a veces si a nosotros el Señor nos ministra, ¿cuántos como cristianos ha llegado así una palabra que tú dices: Señor, gracias, ya, fuera mala actitud, dice uno? Y aún conociendo nosotros la palabra, habrá cuánto más aquel que no la conozca. Así sea en ese momento, tú puedes ser el causal de que un hogar se restaure, de que alguien no se quite la vida, de que alguien no se vaya a consumir drogas o alcohol. ¿Por qué? Porque tú enseñas la palabra. ¿Cuándo? En todo momento. Cuando tú vas, cuando tú vienes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es enseñar? Porque eso es lo que nos dice: y las enseñaréis. Enseñar habla de transmitir conocimiento, el conocimiento que se tiene. En este caso, ese
conocimiento que tenemos, ¿en dónde? En el corazón y en el alma, a donde está la palabra. Mira, hermanos, tú puedes tener conocimiento en tu mente, pero ahora sí, si tú no permites que el conocimiento de la palabra baje a tu corazón, va a quedar en solo conocimiento. Ejemplos de personas que tienen solo conocimiento y de nada les sirve. No sé, yo digo que en muchas partes del mundo sucede eso, pero en Bogotá, yo les he contado, había una calle que se llamaba la calle del Cartucho. Lo peor de lo peor. Allá usted encontraba abogados, inclusive personas que salieron en televisión, las encontraron allá. En el estado más deplorable de mendicidad, durmiendo en las calles, sacando comida de la basura, drogados. O sea, ya sus familias ya no encontraron una solución. Pero escúcheme bien, ¿qué tenían? Conocimiento. ¿De qué les sirvió? Un doctor, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un periodista. ¿Y dónde está? En tal lugar. Ay, pero tan preparado que se veía. Entonces, a veces, hermanos, hay muchas personas con conocimiento de la palabra y conocen. Yo he hablado con gente que conoce más que yo, pero toman y fuman. ¿De qué les sirve el conocimiento? No, pero pastor, la palabra de Dios dice. Sí, eso dice. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a la persona saber que las drogas lo dañan si las consume? No, yo sé que eso hace daño, pero y fuma y fuma. Entonces, muchas veces el conocimiento, si no va acompañado de prudencia y de sabiduría, son dos cosas diferentes. ¿Qué es conocimiento? Información. ¿Y qué es sabiduría? Lo que hacemos con la información. Pablo Escobar era un hombre con conocimiento, pero ¿era sabio? No. Lo utilizó de una manera errada. Entonces, muchas veces podemos tener mire, la gente sabe de este libro tantas cosas maravillosas, pero no son sabios. ¿Cuándo? Esto determina. Ustedes sí saben que cuando en la palabra de Dios usted encuentra algo tan repetido, es porque ya su importancia se excede. Y ya Dios quiere que lo entendamos de una manera más. Entonces, enseñar, transmitir conocimiento que se tiene. En este caso, ese conocimiento que se tiene en el corazón y en el alma. Ahora, ¿qué pasa si no se tiene el conocimiento? ¿Se puede enseñar? No. ¿Cómo le enseño yo a mi hijo que hay un infierno si ni siquiera yo sé si hay o no hay, o no tengo un sustento para darle esa información? Mi suegra le sucedió algo en esto ayer, antier. Estaba trabajando y dice que llegó una persona católica y que empezó a hacer y que le habló del purgatorio y que todo, que el purgatorio. Y pues mi suegra le llamó la atención y que le dijo, pero eso no existe. ¿Cómo que no? No existe. ¿A dónde está eso que no sé? Eso no habla la Biblia. ¿Cómo que no? Y que mandó a alguien a que le trajera la Biblia. Dijo, tráigame la católica. Y como que mi suegra le temblaron las rodillas. Ay, mandó traer la Biblia.
Y él mismo me escribió: cierto, Albeiro, que no hay ni media referencia de purgatorio. No la hay, ni en la católica, escúchenme bien. No la hay, a no ser que le muestre el catecismo, porque en el catecismo sí hay cuanta cosa, pero tampoco está sustentado por la Biblia. Yo le dije: no. Yo le dije: pregúntele a esta persona si ella cree en el sacrificio de Cristo. Le va a decir que sí. Le dije: entonces, ¿para qué Cristo si hay un purgatorio? O sea, si hay un purgatorio, yo no necesito de Cristo. No necesito ni creer ni arrepentirme, porque yo sé que si voy al purgatorio, pues ya me van a sacar. ¿De qué nos preocupamos? Por eso es que la salvación no es por obras. Entonces, debemos tener el conocimiento. Es necesario, pero el conocimiento es para ponerlo en práctica. No hay una manera. Yo les he contado que yo me acuerdo cuando yo empecé mi vida cristiana, y a mí alguien vino y me dijo que eso de diezmar y ofrendar, que eso no estaba en la Biblia, y yo le creí. Yo le creí. Se llama ignorancia. Dije: ¿a dónde está eso? Esos pastores son unos ladrones. Yo dije: oiga, sí, ¿por qué piden plata? Claro, cuando a mí me lo mostraron, yo: ay, Señor, perdón. Átalas. Todas esas verdades debemos atarlas en nuestro corazón. Entonces, es lógico que si no se tiene conocimiento, no se puede enseñar. Si yo no tengo, o sea, ¿cómo voy a enseñar algo que no está en mi vida, que no lo he estudiado? En el versículo 20: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, esto habla, en este tiempo, será de nuestra decoración. ¿Sí tienes tú algún versículo en tu casa? Así que alguien llegue y lo lea, y que cada vez que alguien se porte mal en la casa, usted le recuerde el versículo. Mire: sujetaos a vuestros pastores. ¿Sí sabe que hay un versículo que dice que usted debe sujetarse a mí? Ay. ¿Pero qué dice de los pastores? Que yo no debo enseñorearme de ustedes. Ustedes no son míos. ¿Sí sabían que ustedes no son míos? Ustedes son del Señor. Entonces, mire el equilibrio. Ustedes se sujetan, pero yo no me enseñoreo. Ahora, ustedes se sujetan conforme a la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa con este tema de escribirla en los postes de tu casa y en tus puertas? Que siempre estamos inclinados a esas palabras, a estos versículos que nos gustan y nos parecen bonitos. Tu casa. Ahora, no de la manera en que si yo dejo aquí la Biblia abierta, se van las malas energías, el diablo no entra, los demonios no entran. Y usted va y mira, y esas hojas amarillas, escúcheme bien, y usted le pregunta: ¿y qué dice ahí? No saben. Ahí la tienen abierta como un amuleto, como idolatría, pero no para escudriñarla y vivirla. No, es que alguien me dijo que si yo compro el Salmo 23 me va bien. Mentira. Cómprese 23 Salmos 23 y no le va a ir bien si usted no pone en práctica lo que está ahí escrito. Eso de ponerlas en los postes, en las puertas de tu casa, no es como amuleto de buena suerte. No es porque, ay no, es que me dijeron que si yo hago esto. La pregunta es: ¿estás viviendo lo que ahí está escrito? Eso es lo que va a traer un cambio a tu vida,
a tu hogar, a tu entorno espiritual. Eso es lo que va a traer libertad espiritual a tu vida. No en poner un afiche. Ahora, existen los dos extremos. ¿Por qué? Porque tú vas a una librería cristiana, en los semáforos, tú vas a dar un regalo y vas a buscar la camiseta o el pocillo a que le coloquen el versículo. ¿Y qué versículo le mandas colocar? Si es para tu hermano, tu primo, tu amigo, tu esposo, tu esposa, ¿qué versículo le mandas colocar? Una promesa, algo que le vaya a alegrar a la persona. Pero tú no le vas a dar una promesa conforme al estilo de vida de la persona. Salmo 23. Ahora, no estoy menospreciando la palabra del Señor. Simplemente para todo hay un orden. En una de las clases que tuvimos en estos días, en este mes de noviembre, llegamos a una conclusión con los pastores, el apóstol que nos estaba enseñando. Y es que nosotros con la palabra de Dios debemos también entender que hay cosas que tú recién convertido no vas a entender. Alguien preguntó, ¿y Dios tiene alma? ¿Usted qué cree? ¿Cierto que, ay pastor, no pregunte bobadas? O usted puede ahí en su mente pensar que sí, pero usted no va a dar la respuesta por miedo a equivocarse, porque no es un tema que se toque constante. Ay, es que el alma de Dios, ¿cierto? No. Pero cuando la Biblia dice Jesús lloró, cuando la Biblia dice y Dios se enojó, cuando habla de la ira de Dios, está hablando de sus emociones. ¿Y dónde están las emociones? En el alma. Yo, Albeiro Rubiano, podría concluir que Dios tiene alma. Ahora, si no tiene, no me molesta. Porque ahí es donde empieza el dilema. No, bueno, yo me voy de esta iglesia porque dice que Dios no tiene alma. No, si tú crees que tiene, gloria a Dios. Pero si no crees, ahora, yo te aseguro que si buscamos un estudio bíblico y empezamos a dedicarle tiempo a esto, yo les enseño en base, porque miren el contrapeso. La Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿tiene o no tiene? ¿Sí ven? Pero entonces son cosas que yo oro y yo digo, Señor, ahora sí, a tu debido tiempo. A tu debido tiempo. Vamos a llenarnos y a enriquecernos más del conocimiento. Pero entonces vamos a ¿cuál les dije? Al Salmo 23. Vamos a regalar una camiseta, un pocillo, o vamos a comprar un afiche para nuestra casa. ¿Qué vamos a poner? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y un amén en mayúscula, porque nos basamos en nada me faltará. ¿A quién no le gusta ese versículo? ¿A quién no le gusta ese nada me faltará? Desde el cristiano hasta el ateo más ateo, no quiere que nada le falte. Y si seguimos leyendo, esto nos sigue llenando y nos sigue ministrando. En lugares de delicados pastos, ¿a quién no le gusta descansar? Y dice, me hará, o sea, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué?
porque tú estarás con... Amén, aleluya. Y nos paramos y aplaudimos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová. ¿A quién no le gusta eso? Ahora, si hacemos un estudio del Salmo 23, concluimos, el final del versículo 6. ¿Sí estás morando en la casa de Dios? Entonces empezamos a buscar cosas que debemos cumplir, que no es solamente que nada me faltará y amén. Pero estos son los textos, hermanos, que a la gente le gusta, que la gente mira, donde en el Salmo 91, o sea, cosas que como que no molesten, como que no enojen. Pero si usted va a Mateo 3, versículo 2, Mateo 3, vamos a leer desde el 1. ¿Ya están ahí? Mateo 3, 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2. Y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se hace. Póngale eso a un pocillo y regáleselo a alguien, o mándeselo a poner en una camiseta a alguien. ¿Cómo se pone esa persona? Es más, así usted se lo dé a otro cristiano, ¿qué me estará tratando de decir la hermana? Que me arrepienta si yo estoy en la alabanza, yo ya hice el discipulado, ay, que me arrepienta, pero no le gusta, pero es palabra de Dios. ¿Sí ven la diferencia? ¿Cómo excluimos unos y nos aferramos a otros? Ahora, ¿es malo arrepentirse? No. ¿Es malo que el reino de los cielos se haya acercado? No. ¿Es malo predicar o guiar a la gente al arrepentimiento? No. Ahora, si no se arrepiente, lo del Salmo 23 no va a pasar jamás. Pero esto es en lo que nosotros nos metemos. Y si yo le digo: Jehová es tu pastor y nada te faltará, sin guiar a la persona que se arrepienta, va a seguir viviendo en maldición. Porque cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando me congrego y por medio del pastor, Dios habla a mi vida y me dice que estoy haciendo mal, y me arrepiento, empieza a haber libertad, restauración, bendición. Cada vez, hermanos, que por medio de la palabra de Dios, Dios habla a mi vida de algo que yo hice mal. O sea, porque es que yo puede que ayer haya hecho algo, lo hice, pero mañana, si Dios me permite, estoy leyendo y ¡pum!, me trae a memoria: ay, yo hice tal cosa. Señor, perdóname y ayúdame a no volverte a fallar. Mira que el Señor no te está juzgando, ni te está acusando, no, te está hablando para que soluciones algo. ¿Eso es malo? No, hermanos. Pero ¿por qué estos versículos son tan rechazados? ¿Por qué estos versículos son tan poco predicados? Ahora, sí, vamos a hablar del arrepentimiento. Y hacen esto: 5% de arrepentimiento. Voy a predicarles este versículo. Tú tienes que arrepentirte porque tú has hecho lo malo. ¡Pum! Segundo punto: la bendición si te arrepentiste. Y de eso sí, se desbordan hablando de todo lo bueno. No, yo me enfocaría en las consecuencias de si no nos arrepentimos. Es necesario tú y yo saber
¿Qué es lo que pasa si yo camino en desobediencia? Entonces, por eso todas las advertencias. Si nosotros, como seres humanos, hubiéramos sabido de las advertencias desde niños, hubiéramos evitado tantas cosas, ¿cierto? Problemas, situaciones, maldiciones. Yo hubiera querido saber. Yo hubiera querido que mi mamá se sentara en la casa durante el camino, antes de acostarse, al levantarse, me enseñara. Y que si yo tenía dudas de la palabra, voy y le digo: mamá, explíqueme esto. Yo lo hubiera querido. Pero la falta de la palabra, ahora, eso no excluye mi culpa. Porque entonces aquí muchos podrán decir: sí, es que es culpa. Esos papás que nos tocaron son lo peor. No, ya estás en la facultad de coger la palabra, escudriñarla, mirar cómo estás viviendo y pedir perdón. Ya estamos. Hace 8 días hablamos de que si tú no escuchas hoy el llamado de Dios, cuando te llegue el mal que tú no quieres y clames a Dios, ¿qué va a hacer Dios? No te va a escuchar. Mira las consecuencias. ¿Qué puede ser peor que Dios no te escuche? O sea, ¿cómo poder expresar cómo está mi vida? Dios no me escucha. Hay gente que dice: ¿será que Dios se olvidó de mí? Bueno, pues si tú crees eso, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu condición de vida para que tú estés pensando que Dios no te escucha? El que dice eso, que Dios ya no me oye, es porque algo hizo, algo tiene guardado, o no atendió la advertencia de Dios. Hoy Dios nos está advirtiendo: oye, guarda mi palabra. ¿En dónde? En mi corazón y en mi alma. Átalas a tu cuello, a tus muñecas. Enséñalas. ¿Cuándo? En todo tiempo y en todo momento. ¿Para qué? En el 16 dice: guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová. Guardemos nuestro corazón, guardemos. Mire, todo lo que sabemos de Dios, que sea bíblico, hay que ponerlo en práctica. Ahora, no utilicemos nuestros propios argumentos, nuestras propias bases, porque muchas veces, ¿usted cree en Dios? Sí. Y pensamos que con hacer un riego de algo, lo que le pasó a mi suegra, no. O sea, no podemos estar metiendo a Dios en cada cosa que se nos ocurra. Miren, esto yo lo digo con temor y temblor. Y bastante temor y bastante temblor, porque queremos meter a Dios en cuanta porquería se le ocurre al ser humano. Anoche estábamos viendo una película que se llama Ciudad de Dios. Ahora, cuando usted ve ese nombre, ¿qué se imagina? Almolonga. ¿Se acuerdan que les he hablado de Almolonga? Ciudad de Dios. No, niñitos de 7 años ya con pistola y revólver mataban, robaban, o sea, de todo lo malo. Ciudad de Dios. Otra cosa delicada, y por eso les digo, y se los digo con temor. Y esto yo se lo escuché a un pastor. Aún en todo el tema de pornografía, ¿cuál es la frase que las mujeres que están en esos videos pronuncian, tanto en inglés como en español? En inglés es "oh my God", y pues en español es "oh mi Dios".
Aún en eso, hermano, o sea, mire hasta dónde ha llegado y parece normal. ¿Van a robar? Que Dios nos ayude. ¿Robaron? Gracias a Dios. Somos cristianos. Dicen muchos allá afuera. Creemos en Dios. Gracias a Dios mi mujer no me pilló en la infidelidad. Esto no se trata de estar teniendo a Dios en nuestra boca para nuestras porquerías o para nuestros pecados o cuanta cosa se nos ocurra. Esto se trata de hacerlo conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Y vamos a tener libertad, vamos a ser bendecidos, vamos a ser liberados, porque eso es lo que produce la obediencia. Cuando yo le obedezco a Dios, el mismo Dios es el que se encarga, hermanos. Tú solamente tienes que obedecer. Haz lo que te corresponde, que Dios va a hacer lo que a Él le corresponde. Nosotros no vamos a poder quitarle a Dios sus obligaciones, pero tampoco podemos dejar de cumplir con las nuestras, pretendiendo que Dios las va a hacer. Y si su Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad? O sea, imagínese, yo me diría una pregunta atea. Si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad? Yo pensaba y yo decía, o sea, ¿por qué concluyen que si Dios existe no debería de haber maldad? ¿De dónde sacan esa conclusión? ¿Usted ha dicho mentiras? Sí. ¿Y entonces? Dios le dijo que diga mentiras. Si ahí está, Dios es tan real que dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, que mentir es un pecado. O sea, ¿de qué manera es que ellos quieren que actúe ese Dios? No es que si Dios existiera no hubiera tanta maldad. Al primero que elimina es a usted, porque en su corazón hay maldad. En todo eso nosotros, o sea, no es tener a Dios como a mí me parece, o en el concepto que a mí me parece tenerlo. Es tener a Dios conforme a las Escrituras, vivirlo, enseñarlo, ponerlo en práctica. Mire, el tema de la palabra de Dios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocerla. Y cuando tú conoces la palabra, tienes que vivirla. Conocerla y vivirla. Ahora, ¿de qué manera tenemos que vivirla? Tengo que vivirla en mi vida propia. Hay una pregunta grande y es: ¿cómo te comportas cuando nadie te... Hay ningún hermanito que te pueda señalar? Porque esta temporada es peligrosa en los trabajos, en la fiesta de fin de año, que está solo el cristiano que llega allá donde tienen, les cuento mi experiencia propia. Yo trabajé en una empresa donde en ese tiempo a mí me gustaba tomar muchísimo. O sea, ustedes no se imaginan, así yo no comiera, pero desde que yo pudiera tomar, decía yo que era el hombre más feliz del mundo. Y en esa fiesta, cuando yo llegaba, nos tenían 10 barriles de cerveza, garrafas de aguardiente y toda la comida que usted quisiera para estarse ahí hasta la noche, hasta la hora que usted quisiera. Y todo el mundo iba dispuesto a todo. Estando en esa empresa, yo conozco a Cristo y yo empiezo a entender, porque ya noviembre, viene la fiesta. Y ya todos mis compañeros conocían cuál era mi actuar. Yo iba y me sentaba al lado de un barril de esos. Ya sabían que yo no va a comer algo ahorita. Ya sabían.
Ahora llega el momento en que yo un día los reuní a todos. No, mentira, no los reuní, llegué tarde. Alguna celebración tenían y yo llegué tarde y todo eso, y yo ya iba yo a la iglesia y ya estaba yo, sentía mucho miedo de todo. Yo estaba lleno de miedo por decir que era cristiano, estaba lleno de miedo porque me invitaran a tomar, porque sentía vergüenza. Pero el Día de las Madres, algo así. Venga, de castigo déles unas palabras. Y como que escuché yo allá la voz de Dios. Esta es la oportunidad. No, venga, y alguien dijo, ay, como yo era bien vago, como si a él le diera miedo hablar en público. No me daba miedo, pero lo que tenía que decir, yo sentía que no estaba preparado y yo me paré, la boca se me secó. No, pues felicitarlas. Que Dios las bendiga. Y quiero pedirles perdón. Como que todas. Porque he hablado mal de ustedes. Por invitarlas a tomar, les digo. A las que les he robado un beso. O sea, pero y yo sudaba. Yo tenía que vivir lo que Dios me había dado hasta ese momento. Claro, ya se terminó todo. ¿Y cómo quedaron todos? Vamos a ver cuánto le dura. Había una señora que era cristiana, que ella se acercó a mí y me dijo, no lo puedo creer, te felicito. Y eso me llenó a mí. Pero no, ya muchos me dejaron de hablar, otros empezaron a burlarse. Yo tenía que conocer la palabra, vivirla y vivirla de manera propia, pero también dando un testimonio de lo que Dios estaba haciendo en mí. Ese pedir perdón no fue fácil. Ese hablar ahí. Y yo les dije, lo que pasa es que empecé a ir a una iglesia cristiana. Voy a cambiar mi manera de vivir. Pero no así con esta fluidez que lo digo acá. Eso yo no hallaba ni que tenía miedo. Pero también entendí que tenía que empezar a enseñar la palabra. ¿Saben cuál fue mi primera decisión dura que yo tuve que tomar? Renunciar a ese trabajo. Porque esos 10 barriles de cerveza representaban un peligro para mí. Y yo renuncié. Yo tuve que renunciar a ese trabajo. Hermanos, a mí me daba más miedo reconocer que yo, no sé, pero había algo en mí que tenía seguridad en Dios. Y yo tomaba la palabra. Cuando el Señor a mí me habló, yo les he dicho que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Los 10 barriles. Yo tengo que huir de ahí, hacer lo que hizo José, correr. La mejor manera de uno enfrentar al pecado es apartarse de él. No debemos darnos las de valiente frente al pecado. No, yo puedo. No, hermano, denle media vuelta y váyase. El pecado es más fuerte que nosotros. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Amén. Colóquese sobre sus pies. Conocerla, vivirla. ¿Y de qué manera debemos vivirla? De manera propia, dando un testimonio y enseñándola. Amén. Padre y Dios,